¿Sabías que Nueva Zelanda es uno de los países más atractivos para también ir a estudiar inglés? Si no lo sabías y quieres saber un poco más al respecto, el día de hoy vamos a hacer un Irlanda versus Nueva Zelanda. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Y el día de hoy, curiosos, estamos con una invitada especial. Ella es Romy, ella es de Argentina y junto con su esposo tienen un canal y se llama Y un día nos fuimos. Nos van a platicar un poquito de cómo es la vida en Nueva Zelanda, la renta, el transporte, muchas cosas, así que si te interesa tienes que quedarte en este video. Y pues bienvenida Romy, ¿cómo estás? Hola, Itzi, muchas gracias por la invitación. No, de que no agradezcas. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo va el día de hoy por allá? Muy bien, acá estamos en Nueva Zelanda, estamos ya de noche, son las 8 de la tarde y está bastante frío, estamos en invierno ya de este lado, así que estuvo bastante frío y lluvioso hoy. Todo lo opuesto, por acá ya empieza el verano rico, yo vestida con así más primaveral. Y tú con tu sudadera porque ya hace frío. Estos días se ha puesto muchísimo más frío, así que ya hemos sacado frazadas y pijamas de los onesies de vaquita y todo para estar bien calentitos. Oye, Romy, ¿nos quieres compartir o bueno, les quieres compartir a los curiosos un poquito de cómo fue tu experiencia al llegar a Nueva Zelanda? ¿Cómo es que deciden tomar esa nueva aventura? Nosotros ya teníamos planes de irnos de Argentina, por lo menos yo era mi plan cuando lo conocí a Fede. Nosotros estamos juntos hace 13 años y llevamos 6 años en Nueva Zelanda, así que medio que desde que lo conocí le dije, che, nos vamos de este país apenas terminemos los estudios, y bueno, y así fue. Y elegimos Nueva Zelanda porque fue como el país que más fácil se podía aplicar a la visa en ese momento. Dijimos, bueno, intentemos primero ahí, si no sale, probamos otra opción, que la siguiente opción era Australia, pero para Australia se necesita examen de inglés para las visas, entonces costaba un poquito más. Y bueno, nos salió a los dos, así que viajamos con Visa Working Holiday, que tenés un año en el país para poder trabajar, y luego de eso Fede consiguió un trabajo como arquitecto y le permitió quedarse a vivir acá en el país, así que bueno, yo apliqué con él y acá estamos hace 6 años ya. ¡Qué bonito! Y toda una historia de amor también. Hemos casado acá en Nueva Zelanda también, así que pues, ¡Wow! ¿Has viajado de Nueva Zelanda a Argentina? regresamos una sola vez, que fue a fines de 2017. Llevábamos ya 2 años en el país y dijimos, bueno, nos toca ir a nosotros porque todos los años nuestra familia ha venido para acá. Como que es más lindo que vengan y disfruten ellos que nosotros ir y estar, viste que estás como un ratito con cada persona y no terminás de disfrutar del todo. Entonces, bueno, hemos decidido que la familia venga más que nosotros ir. Y esa fue la única vez que fuimos a Argentina, porque bueno, el resto nos hemos dedicado a viajar por el mundo. Ahora que estamos encerrados ya no sabemos qué hacer. Ya falta poquito. ¿Cómo está lo de las restricciones por allá? Nueva Zelanda, la verdad que parece otro país completamente, porque no hay virus, no hay casos, no usamos barbijo, no tenemos restricciones para nada, no hay aislamientos, no hay nada, pero el país está cerrado, entonces no entra nadie. Por lo tanto, vivimos como aislados del resto del mundo, pero teniendo una vida súper normal. Ahora abrieron la puerta con Australia, como que hicieron una burbuja entre los dos para probar. Y ahí están, y de hecho ahora hubo unos casos en Australia, entonces la gente de acá que estaba ahí se tiene que quedar ahí haciendo cuarentena, entonces no sé cuánto va a durar, pero bueno, intentaron probar porque acá estamos teniendo una vida súper normal. No sé si has escuchado que hubo un concierto de 50.000 personas y estábamos todos ahí como si no pasara nada. Realmente es como otro mundo. Sí, había leído que era como de los países que tenían más controlada la situación. ¿Nos puedes contar un poquito sobre los idiomas oficiales en Nueva Zelanda? Son 3 los idiomas oficiales, está el inglés, el maorí y el lenguaje de señas. Y el idioma maorí se habla, pero no es un requisito, digamos, o sea, sabemos algunas palabras, de hecho cuando llegas al aeropuerto están las palabras kia ora, que es el maorí, o el mismo nombre de Nueva Zelanda está en maorí, y uno va aprendiendo palabritas así como familia, amor y esas cosas, y es bastante interesante, pero no se escucha hablar tanto maorí en las calles y demás, al menos en el área en que yo me muevo, ¿no? ¿En qué parte estás de Nueva Zelanda? Yo estoy en la isla norte, en un pueblito que se llama Cambridge, que queda cerquita más de Auckland, que es como la ciudad principal, y al lado de las playas. Es una muy buena ubicación. ¿Y qué tal por allá el ritmo de vida? ¿También es caro?
Porque vivir cerca como de las ciudades. Es caro, pero se puede pagar. La plata alcanza, pero es un país caro, entonces si no te controlas bien, se te van los gastos. ¿Cuánto es el mínimo por allá? Mínimo es de $20 neozelandeses la hora, que equivale aproximadamente como a $16 americanos, $15 por hora. Acá se paga por semana, entonces promedio semanal, si trabajás 40 horas, ganás unos $600 neozelandeses, un poquito más, y se ahorra en promedio la mitad con el sueldo mínimo, así que es un buen sueldo, o sea, tenés las dos, alguien te va a decir que no y otros te van a decir que sí. Nosotros siempre hemos trabajado en trabajos muy cerca del sueldo mínimo y hemos ahorrado muchísimo dinero, hemos viajado por todo el mundo, así que se puede ahorrar y hay una calidad de vida bastante buena en ese sentido. Ay, qué padre. Oye, y también había visto que es como un destino no solo turístico, sino también para los estudiantes, para alguien que quiere aprender inglés y todos estos programas. Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito al respecto, porque también hay chicos en alguna parte del mundo que están interesados en ir a estudiar. Sí, acá la visa de estudiantes de inglés se utiliza muchísimo. Lo que tiene de bueno es que no tiene límite de edad y que tenés la posibilidad de trabajar 20 horas semanales, o sea, medio tiempo. Con ese dinero te alcanza para cubrirte los gastos, no te alcanza tanto para ahorrar, pero sí para mantenerte en el país. Así que mucha gente que no tiene la opción de la visa Working Holiday como tenemos en Argentina, utiliza esta opción de visa de estudiante para venir a conocer el país y demás. Por ejemplo, si alguien quiere ir, ¿cuáles son los requisitos, sabes? A grandes rasgos. Más o menos algo sé, los requisitos tienen que ver, primero tenés que encontrar una escuela que esté registrada para poder darte una visa de estudiante, o sea, no puedes estudiar en cualquier lado, la escuela debe estar registrada en una categoría que te permita dar esa visa de estudiantes. El mínimo de cursada es de 14 semanas, o sea, aproximadamente 3 meses, y después puedes elegir vos la duración del curso de 3, 4, 6 meses o un año. Los costos aproximadamente están entre unos $3.000 americanos hacia arriba, o sea, el mínimo más 2.500, 3.000 americanos, uno de 3, 4 meses. Y el requisito también que tiene inmigración, que antes de vos a poder aplicar a la visa tenés que tener pagado el curso. Entonces hay que hacer como una buena inversión de dinero primero. A eso tenés que agregarle que te exigen una solvencia económica, o sea que tengas un dinero para poder mantenerte acá, también un seguro de viaje y cartas de la escuela de que pagaste el curso. Mucho más que de eso no, pero toda la información sobre eso está en las páginas oficiales de inmigración, y como el país está cerrado ahora, quería aclarar que lo mejor es ir siempre a revisar las páginas para los cambios que se vengan, porque parece que van a venir algunos. Sí, están implementando como un poquito más de medidas. Oye, Romy, y por ejemplo, ¿qué tal las rentas para un chico que va a estudiar por allá? Es cara, porque por ejemplo aquí en Irlanda es de lo más caro, entonces no sé qué tal sea por allá. Sí, también es un poco costosa, pero acá se usa mucho alquilar o en un hostel, una habitación, o en una casa compartida, donde casi siempre hay algún latino que alquila una casa y luego alquila las habitaciones, entonces el costo se puede abaratar bastante en ese sentido. Si no tenés problema en compartir una habitación, por ejemplo, puede llegar a salir alrededor de unos $100 americanos o $120 americanos la semana de una habitación compartida, hasta 180, 200, tal vez una habitación privada con baño y demás. Depende también del área donde estudies, hay algunas ciudades un poco más caras que otras, pero eso es más o menos el costo. Y si ellos quisieran rentar, por ejemplo, un espacio totalmente para ellos solito, ¿es muy caro? Supongo que sí, ¿verdad? Las casas son bastante caras, acá empezando por los estudios, que son como las casitas bien chiquitas, llegaste a costar como unos $350 mínimos semanales. Kiwis serían como unos 300 americanos o 280 americanos por semana. Y la verdad es que para venir a estudiar inglés no ganás ese dinero casi por semana trabajando, por lo tanto puede llegar a ser bastante costoso para vivir solo. Y porque, por ejemplo, si vos trabajas 20 horas al mínimo, son aproximadamente unos 350 kiwis por semana. Si te alquilas un departamento ya se te acabó ese dinero. Si alquilas una habitación y pagas 180 kiwis, te quedan ahí unos 200, tal vez unos 150 de más, que no es mucho tampoco. Y tenés que comer, usar el celular, el transporte, la cervecita. Entonces la habitación es como que
que sí o sí vas a tener que compartir porque si no, no te va a dar el presupuesto. Para que vayan preparando los ahorros. Bueno, en comparación a lo que me cuentas, aquí en Irlanda las rentas también es como de lo más caro. También, o sea, creo que lo que más se les recomienda a los estudiantes es que compartan si quieren realmente ahorrar, pero también pueden encontrar espacios para ellos solos, depende, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que ella sí de plano dice, no, yo no soporto vivir con otra gente, y se administra muy bien, exacto, porque dice, bueno, a lo mejor y no salgo a tomar cada 8 días, pero vivo sola, ¿no? Entonces, sí se puede, sí hay un poquito más de balance en esa parte. Estamos hablando que una renta compartida, más o menos aquí te puede salir habitación compartida entre 300 euros y 500 euros, más o menos. Si quieres compartir casa y tener tu habitación privada, pues sí, ya la habitación puede estar entre los 800 a los 1000 euros. Mensuales y bueno, ya obviamente si quieres un espacio para ti, puedes rentar un departamentito o algo que le dicen aquí que son los bungalows, que es como de un solo piso, así en medio de... que supongo que es como también algo parecido a un estudio, tiene así como todo muy compactito, así su cocinita, sala, y cumple con lo esencial, y pues esos ya pueden estar arriba de los 1000 euros, pero también igual, supongo que pasa en todos lados. Si tú quieres estar más cerca de la ciudad o donde hay como mayor transporte, pues va a ser mucho más elevado el precio todavía. Romy, cuéntanos cómo es el clima, porque es una de las cosas que más nos preocupa cuando nos vamos a mover de país. Por ejemplo, no sé cómo haya sido para ti, pero para mí el frío era una de las cosas que me daba mucho temor, porque decía... O sea, yo escuchaba las temperaturas y yo decía, no creo aguantar, pero ya estando de este lado me di cuenta que me acoplé bastante bien. Entonces, cuéntales un poquito cómo es por allá en Nueva Zelanda. Acá estamos en el hemisferio sur, lo vuelvo a decir porque a veces cuesta relacionarlo un poco, y ahora estamos en invierno y tenemos también las 4 estaciones y están bastante marcadas. El invierno no tiene temperaturas como las que extremas, como en Canadá o en Irlanda, que sé que hay -15, -20, no existe eso acá, por ahí -3, -5 puede llegar a ser como lo máximo. Hay un poquito de nieve como en 2 zonas claves, que es la zona donde hay algunos Alpes, pero no tanta nieve en el invierno, no. Nosotros no estamos en un área de nieve, por lo tanto el invierno lo que tiene es que es frío, pero es muy, muy, muy húmedo, llueve muchísimo. Es un país que al estar en el medio del océano y está en el medio de la nada, llueve muchísimo. Yo siempre digo, llueven 300 días de 360, pero creo que el promedio es 200, o sea, casi la mitad del año llueve. Y también en el verano las temperaturas no son tan extremas tampoco, no hay 40 grados, eso no existe acá como en Argentina o en México, que sí, 30 grados ya es mucho, y lo que tiene este país es que arriba nuestro la capa de ozono está rota, o sea, hay un agujero de ozono, entonces los rayos entran mucho más potentes, por lo que 30 grados al sol en un día soleado parecieran 50, es como que te asás, quedas todo colorado de golpe, muy fuerte y hay bastantes problemas por el sol, así que siempre cuidándonos, factor 50 todo el año, porque en invierno, por ejemplo, yo juego al fútbol a la mañana, si no me pongo protector termino con todo esto acá rojo así vivo, y es invierno, y es que claro, al no haber capa los rayos te liquidan, pero después las demás estaciones son bonitas, la primavera es hermosa, llueve mucho, y el otoño tiene esas fotos así de rompecabezas, ¿viste? De paisajes llenos de árboles. Naranja. Naranja y verde, amarillo, con el caminito de nada. Es hermoso. Precioso. Mira, fíjate que ahí te voy a comentar que siento que es un poco parecido a Irlanda el clima, porque muchos tienen la creencia de que aquí es muy, muy frío, y no, incluso es menos frío que Canadá, como tú lo mencionabas. Las temperaturas también, o sea, creo que lo más bajo que hemos llegado es como, no rebasa el -10, no baja tanto. Creí que era entonces, más, nada que ver. No. Lo que se siente a veces es que como que corre el aire frío, y también solo cae nieve por ejemplo, como dices tú, en algunas montañitas o en ciertas zonas, pero ya en estos últimos años, bueno, hace 2 años sí cayó nieve. Este año cayó muy poquita, como un par de días. Estamos hablando de casi nada. Entonces, sí, yo creo que también tenías la creencia de que en Irlanda era más frío, pero no es tanto. El verano a mí me encanta, es mi favorito porque no es un calor que te ahoga. O sea, puedes estar así con tu vestidito rico, y estamos hablando de temperaturas de
no sé, hoy por ejemplo 18, 19 grados, que es rico, hace sol, pero no te estás asando. Y también noto lo que dices, ¿no? Que están como muy marcadas las estaciones, pero creo que cada una se disfruta de igual manera, ¿no? O sea, como que cuando se viene el invierno son más cortos los días y lo que tú quieras. Como oscurece más temprano, algo que a mí me da mucha emoción es que ya empiezan a decorar las casitas como de Navidad y eso. Entonces se ven las villitas, ¿no? Yo nunca estuve en una Navidad en invierno, por ejemplo. Ajá. Me encantaría ver eso de cómo decoran, y debe ser como de las películas, qué lindo. Y acá en Irlanda también llueve, entonces creo que por lo que me cuentas Es parecido. es bastante similar, sí. Cuéntanos, por ejemplo, cómo es el transporte, ¿es difícil moverse por ahí? Y sobre todo con la cuestión del clima, ¿tú cómo lo ves? ¿Se complica la situación o qué les aconsejas? Por lo general, todas las personas que llegan acá a pasar un año o 6 meses o se quedan a vivir, se compran un auto, porque es súper sencillo. Y creo que gracias a eso no hay tan buen transporte público, o porque no hay buen transporte la gente se compra auto. Es como que todavía no sabes cuál, pero el transporte público es bastante malo. A ver, pasa al horario que tiene que pasar, los colectivos son perfectos, pero es como que falta la frecuencia que tenemos en otros países. Hay solo colectivo, no tenemos tren, colectivo, subte como en otros lugares tampoco. Acá no existe el subte, en ninguna ciudad de las grandes no hay. A veces los colectivos tardan bastante en llegar a algunos lugares, entonces la gente se compra el auto. Y para recorrer el país, creo que lo mejor es el auto o la campervan si uno anda de vacaciones, que es cuando se arman como la cama atrás y viajan por el país así, porque está preparado realmente para recorrer el país en campervan o en motorhome. Es increíble para eso, pero también las rutas son bastante sinuosas, no tenés una ruta recta en ningún lado, es todo sinuoso, porque bueno, es como que hay tantas montañas y elevaciones y demás que no hay rutas rectas, y creo que por eso tampoco hay trenes, porque las vías no pueden ir recto, hay muy poquito tren, y no hay tren de pasajeros, o sea, hay tren de carga, pero no, muy poquitos de pasajeros, no se utiliza para nada. ¿Tú le sugieres, en caso de que, por ejemplo, un chico va a estudiar, también puede acceder al auto sin problema? ¿O les recomendarías bicicleta, por ejemplo? Sí, en las ciudades grandes está también preparada para las bicis. De hecho, están muy buenas las ciclovías, están súper marcadas y todo, o sea, está preparado también la ciudad para la bici. Cuando uno viene a estudiar va a vivir cerca de la universidad, no creo que viva lejos. Entonces, la bicicleta puede llegar a ser un buen medio de transporte, o lo que se está usando mucho ahora es el monopatín, el scooter. No sé si se usa allá también. Sí. Esas dos opciones podrían ser de lo mejorcito. Porque por ahí comprarse un auto, si venís a estudiar 3 o 4 meses, depende de cuánta plata tengas, pero te vas a generar un gasto extra que tal vez no tenga sentido. Entonces dices que por allá es fácil adquirir un auto. No es caro, entonces, me hace pensar. No, los autos están todos importados de Japón, entonces hay autos muy viejos, pero en buen estado. Por ejemplo, nosotros tuvimos autos del 90, 95, 98, y la verdad que andan súper bien. No hace falta tener autos de ultra gama, porque aparte los límites de velocidad son 100, o sea que tener un auto súper rápido y furioso no te va a servir. La mayoría siempre se arregla con los autos chicos y no necesitas mucho más. Por ejemplo, el auto que nosotros tenemos ahora nos salió $2.000, que $2.000 lo ganás en 3 semanas de trabajo, o sea, no es sea una cosa así de locos, y es muy accesible luego venderlo también. Por eso muchos llegan, se compran un auto, y cuando se van, por ejemplo, los que vienen de Working Holiday o de visa de estudiante un poco más larga, como de 1 año o de 8 meses, bien se compran el auto y luego lo venden. Por allá el seguro, ¿cómo lo manejan? ¿Es seguro por persona o por auto? Por el auto, pero es súper sencillo sacar. Es como que los trámites en este país, entras online, pones la patente, pones tu dato, pagar, listo. Wow. Sale $3 al mes, un seguro contra terceros, que no es nada. Es súper barato tener auto acá. O sea, un auto viejo no es tan costoso, y los trámites son súper rápidos, entonces es como que es la opción fácil. Mira, aquí es todo lo contrario. Tener carro y adquirirlo es muy caro, es muy costoso. También estar pagando como todos los documentos. Para que te den la licencia también tienes que hacer varios exámenes, no es tan fácil. O sea, y hay gente, irlandeses, que tienen que repetir incluso a veces el examen para conducir.
sí, como 3 veces. O sea, entonces son muy, muy estrictos, muy así, muy piquis en ese aspecto. Y entre más viejo sea el carro, más costoso. Entonces vas a ver que hay gente aquí que tiene carros muy, muy buenos y nuevos. Y acá el seguro es por persona, no es por auto. Por ejemplo, si tenemos un auto, mi esposo y yo, él tiene que tener su seguro y yo el mío. Pero si yo no tuviera, por ejemplo, yo no puedo utilizar el auto. Él lo tendría que estar manejando. No, acá solamente pones al auto y abajo pones los drivers, o sea, los que manejan, los conductores. Sí. Y a veces no, acá ponemos es el auto carísimo. amigos y los agregamos inmediato. Ay, te agrego por las dudas y toma, llévate el auto. Ay, qué padre. No, acá nada de eso, ¿eh? Y es muy difícil que alguien te preste su auto porque es demasiada la responsabilidad. Sí, ¿no? Por eso todos tienen auto también. Y acá, fíjate que, bueno, de lo que te puedo contar del transporte, y supongo que a ti te pasó, cuando llegamos nosotros de México, yo veía que el transporte es bueno hablando en condiciones de servicio. O sea, está en buen estado, tiene cámaras, es seguro, puedes cargar incluso tu teléfono y toda esta cuestión. Pero cuando ya ves cómo está la red de conexión en toda Irlanda, es como falta algo, ¿no? Como dices tú, la frecuencia. Por ejemplo, algo que a mí no me gusta es que si quieres moverte a algún lado, forzosamente tienes que ir a Dublín, al centro, y de ahí salir para donde vayas a ir. Entonces, si tú estás en vez de atravesar así, tienes que hacer tu triángulo forzosamente porque no hay manera. Supongo que en Argentina es algo similar a lo que pasa en México. Supongo que también la población es diferente, ¿no? Somos en América países que tiene mayor número de gente, entonces hay muchos transportes, o sea, si no te vas en bus, te puedes ir en tren, en metro, o sea, taxi, y aquí es como un poquito diferente esa parte, entonces yo creo que es algo que también te pasa por allá, ¿no? Que es así como de, no es malo hablando de calidad de servicio, pero es malo para moverse, es tardado. O tu auto o nada. Sí tienen unos servicios, por ejemplo, que se llaman Kiwi Adventure o algo así, que vos podés pagar, y el mismo cole se llama Hop On, Hop Off, no sé si esa palabra se usa ya, que quiere decir que te bajás y te subís a donde sea. Entonces hay gente que viene de vacaciones y esos coles recorren como las ciudades más importantes, y vos te podés bajar y recorres, y al otro día te podés tomar el mismo que vuelve o que va para otra ciudad y demás. Ese está bueno para hacerlo para alguien que venga de vacaciones, pero si ya vivís acá, no hay. La verdad que no, jamás usé transporte público, imagínate. Acá yo sí les recomiendo que también, si vienen como estudiantes, una bici es creo que la mejor opción, y el transporte público es lo que definitivamente les puedo recomendar, porque obviamente pues no sacar los permisos de un auto y eso es súper costoso. O sea, sí se puede hacer, pero pues depende, ¿no? De cada quien. Romy, ¿cuáles son los lugares más populares para la gente en Nueva Zelanda para ir a vacacionar? Por ejemplo, yo te puedo decir que aquí la ventaja de Irlanda es que está cerca de destinos o ciudades muy conocidas como Londres, París, puedes ir a España, Ámsterdam, en menos de 2 horas, ¿no? Podría ser como los más comunes. Y si la gente quiere ir a tomar un poco de sol, se va como que a España, dependiendo, ¿no? Lo que estén buscando. Claro. Y por ejemplo, allá, como ¿cuál es lo que más le gusta a la gente hacer? Sí, acá como estamos en medio de la nada, lo más cercano que tenemos a 3 horas de viaje en avión es Australia. La mayoría viaja a Australia, es como que la gente de acá, el viaje que más hace es Australia, y también a las islas del Pacífico, que mucha gente jamás las escuchó nombrar, pero nosotros que vivimos acá es como, nos vamos a Fiji, ¿y dónde queda eso? O nos vamos a Samoa, o a las islas Cook, o a las Tahiti, y son islas muy pequeñas que están a unas 3 horas de viaje, y que la verdad son increíbles para visitar. Nosotros hemos ido ya y ahora teníamos pensado ir de nuevo. Bueno, el COVID nos ha cortado uno de los planes, pero son súper baratas. Aparte, por el dinero que uno gana acá, es barato ir ahí. Pero otro país del mundo te queda tan lejos tal vez que ni es un destino atractivo para alguien que está en Europa, por ejemplo. Y después, ya yéndonos un poquito más lejos, de acá se va muchísimo, porque hay vuelos directos y todo, a Indonesia, Tailandia y Malasia. Esos 3 países como que son también, si la gente de acá quiere ir un poquito más allá, ya se va ahí.
¡Ay, qué padre! Oye, y eso que me cuentas de las islas está increíble porque yo creo que son como ya de ustedes, ¿no? Como dices, no hay tanta gente que viene a visitarlas y es como que las disfrutas más. ¿No? Casi siempre encontrás gente de acá o de Australia, algunos de Estados Unidos, pero no tanto como, sabés que nos subimos al avión y volvía todo el vuelo directo a Nueva Zelanda porque venía lleno. Oye, y por ejemplo, ¿qué lugares dentro de Nueva Zelanda tú has visitado y que dices, me ha dejado impresionada? Mira, es muy difícil, es un país increíble, no sé si lo sabrás, pero es como que uno dice Nueva Zelanda y se imagina naturaleza, diseño de los anillos y esas cosas. Hay un lugar que para mí es increíble, que de hecho la semana que viene nos vamos de nuevo a la isla sur de viaje y vamos a volver a ir, que es Milford Sound. Es un lugar, son unos fiordos gigantes que parece la película de Jurassic Park. Es como que está el mar, el océano se mete así hacia la tierra y tenés unos paredones de piedras gigantes que le caen cascadas y vos vas en un barco, no, es como si fuera una película realmente. Lo que sentís ahí no lo sentí en ningún lado, lo conocí recién este año, así que Milford Sound es algo sí o sí, que de hecho Alan por el mundo ha ido. Luego, donde se filmó las Crónicas de Narnia, no sé si sabías de esa parte de la peli, que hay una playa muy hermosa que se llama Cathedral Cove, que se encuentra en una península que es realmente paradisíaca. Las playas que hay como con acantilados y unos paisajes, no es como playa con gente. Y el tercero, estuve ahí pensándolo, es el Tongariro, que es el parque nacional donde se filmó la película del Señor de los Anillos, la parte de Mordor, el volcán, la parte volcánica de Mordor, es en el centro de la isla norte, se llama Tongariro. Esa es otra de las cosas imperdibles de este país. Me estoy dejando afuera un montón. Ay, qué padre. Oye, suena increíble. Ya me dieron ganas de ir a visitar. ¿Has tenido oportunidad de ir a Hobbiton? Porque, bueno, es como un lugar que aparece en páginas web y eso como que tienes que visitar porque pues también salió la película, pero ¿has tenido oportunidad de estar ahí? Sí, de hecho vivo a media hora de ¡Guau! Sí. Te voy a visitar. Sí, es increíble el lugar. También es en el medio de la nada y resulta que ¿por qué se generó eso? Es porque cuando filmaron la primera vez la película, vino Peter Jackson a golpearle la puerta a este señor de farm y le dijo, ¿me prestas su granja para filmar? Y él le dijo, haz lo que quieras, pero dejas todo como estaba antes. Entonces filmaron las primeras 3 del Señor de los Anillos, o sea, filman la 1 ahí, y la gente empieza a preguntar y qué sé yo, y cuando sacan todo el set de filmación, la gente misma iba a la granja a preguntar si ahí era donde se había filmado la película tan famosa que había salido después. Entonces, muchos años después, cuando vuelve a filmarse El Hobbit, a la granja y el señor le dice, sí, te presto la granja, pero esta vez me dejas todo permanente ahí para que quede como un tour. Pero es una granja de una persona, es increíble porque parece un lugar de película, increíble cómo lo han preparado, y en el medio tiene como una laguna que queda como perfecto, es un lugar súper mágico. Incluso si no te gusta la película, es un lugar al que hay que ir porque es realmente mágico, o sea, cómo está preparado, está todo en miniatura, las puertas, los árboles, es realmente increíble, es un lugar al que hay que ir. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo es la comida por allá? Personalmente, y te puedo decir que aquí en Irlanda no es mala onda, pero no es como que lo mejor. O sea, bueno, yo siento que de donde venimos es como de, ay, o sea, en México los taquitos, las quesadillas, o sea, tienes tantas cosas y todo se disfruta. Aquí sí hay platillos que dices, esto está bueno, pero son contados, ¿no? Aquí como que todo les encanta con papa y de repente llega un momento en el que dices, ya, quiero algo que no tenga papa. ¿Cómo es por allá en Nueva Zelanda la comida? ¿Te gusta? Debo decirte que es igual. Vienen de los ingleses, tienen el fish and chip y todos papas fritas. Hacen sándwiches de papas fritas o como de una salchicha puesta en un palo frita, pescado frito. Es todo así, horrible. O sea, y lo que tiene de bueno igual es que al ser un país muy multicultural, porque no solo están los maoríes y los ingleses, sino toda la gente que emigró, y hay comunidades de todos los países del mundo, muchos asiáticos, europeos, latinos, entonces tenés restaurantes de todo. Lo que más hay es comida india, china, japonesa, mexicana,
que no se compara nada a la de México. Sí. Simula ser mexicana, Sí. pero también tenemos restaurantes argentinos con parrillas, asados. Lo que tiene es que podés elegir de muchos países, pero la comida de acá, no. No. No tiene punto de comparación. Y me contabas que es muy multicultural, eso está muy padre porque también eso pasa aquí en Irlanda. Supongo que como son lugares donde la gente viene a aprender inglés, que ha de pasar algo similar, vas a encontrar gente de Japón, de África, de Turquía, de muchas partes, pero me llamó la atención que decías que también hay latinos, hay muchos entonces por allá. Sí, hay bastantes latinos, es una comunidad muy grande. Bueno, también Nueva Zelanda fue refugio de Colombia, así que hay muchísimos colombianos también. Argentinos, chilenos, es como que es masivo. También se siente como en casa así, porque al pueblo que vayas vas a encontrar un latino seguro. Sobre todo en las ciudades grandes, eso seguro que hay. Y hasta hay tantos grupos que hay equipos de fútbol solo de latinos. Sí, veía que juegas fútbol y dije, ay, acá no hay tanto esa parte. A mi esposo le encanta el fútbol, pero, o sea, como de grupos, equipos formados completamente por latinos, son contados. O sea, sí debe de haber, pero no es común. Acá hay muchos latinos. Nos juntamos muchos con latinos y hay también ya restaurantes y panaderías y cafés. En cada una de las ciudades grandes ya está esto de, bueno, podemos conseguir nuestros productos también. Sí, es un poco más caro, por supuesto. Y lo mismo acá, yo no puedo vivir sin mis tortillas, no me importa, pero es como mi lujo, ¿no? Es lo que les digo, o sea, yo a lo mejor no me compro ropa, maquillaje, bolsas, zapatos, pero son mis tortillas, mis productos mexicanos. Cuéntanos cómo es la gente en Nueva Zelanda, ¿es amigable? ¿Cómo son? Acá son súper tranquilos. Nosotros le decimos los kiwis a los neozelandeses. Esos, Ajá. bueno. Sí, bueno, lo leí, pero cuéntanos más. Bueno, se les dice kiwis por el pájaro, por la fruta. Este es un país súper exportador de kiwis. Y bueno, le decimos los kiwis a la gente de acá. Y realmente son súper tranquilos, son súper amigables, sobre todo con el tema del inglés. También son súper pacientes. De decir, bueno, le estás contando algo y no te entienden y te intentan ayudar. En ese sentido, la hospitalidad que hemos sentido todos, incluso mi mamá que ha venido de viaje y ha sentido eso, de que está en la calle mirando un mapa y le vinieron a preguntar si necesitaba ayuda o si se necesita algo. Son súper respetuosos. Al menos nosotros hemos tenido esa experiencia. Obviamente siempre vas a encontrar el que te diga, son racistas. Yo jamás, como latinos, jamás sentimos en todo el grupo que tenemos. Esta es una pregunta que siempre hago porque la quiero transmitir en mis videos. Uh-huh. Nadie ha sentido nunca ninguna discriminación por racismo. Al contrario, a veces nos quieren más a nosotros como trabajadores, porque los latinos acá son trabajadores. De hecho, vas a un lugar y te dicen, sos latino, vení, no queremos kiwis. Hasta ellos mismos te lo dicen. No, aparte es un país que es tranquilo, hasta llega a ser aburrido a veces, es como una vida así muy tranquila, como no pasa nada, es como muy relajado también y llega a ser aburrido. Hay mucha gente latinos sobre todo, que extrañan mucho la vida nocturna. Sí. Acá tampoco. No. Sí, son súper fiesteros acá. No sé qué tal sean allá, bueno, son más tranquilos, pero los irlandeses... No como allá. Siento que allá es un poco más por el tema del Saint Patrick y esas cosas. Uh-huh. Quisiera que allá es mucho más fuerte. Acá sí, obviamente, los adolescentes van a ser fiesteros en todo el mundo, ¿no? Pero siento que no como a nivel nuestro. ¿Nos puedes decir 3 cosas que no te gusten de Nueva Zelanda? Es difícil pensar cosas que no me gusten, pero empezando porque estamos muy lejos. Es un país que está muy alejado del resto del mundo, entonces cuesta... No solo alejado en distancia, sino en horas. Somos como el último país, entonces estamos a contramano del resto del mundo para hacer llamadas a la familia, o si querés viajar de un día para el otro, eso es imposible desde acá. O sea, lleva un tiempo y una pérdida de tiempo de días. Otra cosa que no me gusta para nada o que me ha costado muchos años es que al ser otro idioma, uno no puede ser uno mismo expresándose en español que como lo es en inglés. A veces no puedes encontrar las palabras acertadas para querer decir algo, y eso es difícil porque es como que sentís que sos diferente, y hacer una amistad con alguien cuesta un poco más porque
bueno, no puedes encontrarle el chiste o esa vuelta a querer decir algo que te sale de adentro, pero lo tenés que traducir. Entonces, la barrera del idioma, si bien nosotros hablamos inglés y hablamos muy bien inglés, eso de no poder ser vos y tan espontáneo es algo feo también, no poder relacionarse 100%, digamos. Y bueno, y después de que es un país caro, realmente es un país caro, pero te alcanza la plata, pero es un país caro. Entonces, si no te cuidas un poco con el tema de los ahorros, te puedes terminar gastando todo el sueldo y después vas a decir, en Nueva Zelanda no se puede ahorrar, cuando no es así, solo que hay que cuidarse un poco. Y después la última, que esta es muy personal, y es que yo soy muy fanática del fútbol, y acá no existe el fútbol, y ver a mi Boca Junior querido es imposible no poder disfrutar de ir a un bar y juntarte con mucha gente de tu equipo a disfrutar de los goles, gritar un gol y abrazarte a alguien. No me ha pasado desde es imposible conseguir eso. Y encima que los partidos de Boca, que acá son el lunes a las 8 de la mañana, por ejemplo, que estoy trabajando, no se puede disfrutar. Y bueno, y eso también me ha tirado así como... Eso es lo que no me gusta, digamos. Pero, Romy, cuéntanos 3 cosas que más te gustan de Nueva Zelanda. Primero, la naturaleza es el país perfecto para el trekking, para disfrutar de acampar, de salir a caminar, de andar en bicicleta, y eso es algo que realmente disfrutamos muchísimo de poder hacerlo acá. Después, la seguridad, es un país súper seguro. Nosotros no tenemos rejas, no tenemos una cerradura en la puerta, los autos no tienen alarma, están estacionados afuera, y esa seguridad de poder estar tranquilo es algo que nos encanta de este país. Obvio que pasan cosas, pero no al nivel de Latinoamérica. Nosotros salimos con el celular a grabar y eso en nuestro país no se puede. Y después lo siguiente, que es que realmente te alcanza el dinero para disfrutarlo, que no vivís solo para trabajar, sino que trabajás para disfrutar, trabajás tus horitas y disfrutás el resto. Y no te tenés que preocupar si vas a llegar a fin de mes, si tenés que pagar deudas, porque realmente la plata nos alcanza. Desde que hemos llegado a este país, trabajamos, nos vamos de viaje, trabajamos, nos vamos de viaje de nuevo, y así hemos hecho desde que llegamos. Así que esas 3 cosas son como las que más considero. Está muy, muy interesante. Yo me podría seguir horas con que me cuentes así de Nueva Zelanda. También a mí me llama mucho la atención saber un poquito más sobre otras culturas. Te quiero agradecer por todo tu tiempo, por la disposición, por todo lo que nos compartiste con esa buena vibra, porque de verdad que nos lo cuentas y se te ven los ojos así como que te dan ganas de ya irte a Nueva Zelanda a vivir lo que nos platicas. No, gracias a vos por haberme invitado y dejarme compartir todo esto, que para mí es súper importante, y por eso hemos abierto el canal. Así que también están todos invitados al canal o en el Instagram también, y un día nos fuimos. Y bueno, y ahí pueden encontrar todo esto que he contado en distintos videos también. Ahí les voy a dejar en la cajita tus datos para que vayan a darse una vuelta por el canal de Romy y Fede, que está muy, muy interesante. Adiós, cuídate mucho. Muchas gracias. Bueno, curiosos, este fue el comparativo con Nueva Zelanda. Si te interesa saber cuál es el comparativo con Canadá, te lo voy a dejar por aquí arriba. Recuerda que también si quieres venir a estudiar a Irlanda, pero no estás seguro si a Dublín, bueno, pues te voy a dejar este otro video que es contra Cork, así que podrás decidir de mejor manera. No olvides suscribirte, mis redes sociales, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.